Ha pasado exactamente 8 minutos de la hora 15 en la República Argentina. La temperatura en estos momentos en la ciudad de Concordia, 19 grados, 4 décimas. En la humedad alcanza el 56%. Y ha llegado él. Ha llegado con su machetito, como siempre. Chuleta le dicen los españoles. Con su chuletita. Al machete. Para mí tiene jugo la chuleta. Sí, bueno, y capaz tiene jugo para sacarle. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero, a su segmento Aquí pasaron cosas, al señor Germán Margaritini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Un día hermoso. Sí. Se transformó de un día ventoso y bastante gris a un día hermoso. Recién Sí, venía muy... para la radio. Está para disfrutarlo. Está para caminarlo hoy. Sí. Hoy está para caminarlo. Sí. Y de eso voy a ir a hacer una vez que termine acá. Me parece fantástico. ¿Qué vamos a hablar? Es la pregunta que me estás por hacer. Exactamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí. Mirá, vamos a tratar de ir descubriendo cómo se modificaron las ideas y los conceptos sobre el río Uruguay, que vino derivada de las modificaciones y la evolución del pensamiento humano, para transformar lo que fue en un río en lo que es hoy una represa y un enorme embalse, ¿no? Sí. Que no se trata de juzgar la obra en sí o las consecuencias de la obra en sí, sino más bien es el de ir viendo cómo fue evolucionando la cosa. Para eso es preciso que empecemos a hablar de lo que ya no existe. Sí. Lo que ya no existe es el río. Es el río en lo que se llama el río, la parte media del río Uruguay, que va desde la zona de Montecaseros, Bella Unión, hasta la altura de Corralito y El Hervidero. Sí. Entre esas dos zonas, que hay aproximadamente 170 kilómetros de distancia, hay un desnivel de 35 metros. 35 metros, o sea, es una bajante de 35 metros. Desde Montecaseros, cuando era río, hasta hoy a Salto Grande, había una diferencia de 35 metros. Es decir, que es un río que venía en pendiente, en una pendiente bastante importante, en una zona geográficamente muy accidentada. Sí. Tenía varios saltos, no era solamente los dos más conocidos, Salto Grande y Salto Chico, pero tenía muchos otros saltos, y era conocida toda esta zona. Los antiguos españoles les decían los rápidos del río Uruguay, por las sucesivas caídas de agua que había. Era un río que permanentemente emitía sonidos y era muy dificultosa para la navegación. Los indígenas lo tenían incorporado, totalmente incorporado como parte, siendo ellos parte de la naturaleza, y le daban al Salto Grande la denominación de Itú. El río, el concepto de río, hasta bastante avanzado del siglo XIX, fue el concepto de río como vía de comunicación. Claro, la gran autopista que había en aquella época. Claro, era la gran vía de comunicación. Los jesuitas, hasta los jesuitas, y después de los jesuitas, cuando fueron expulsados en 1768, y vino el nuevo ordenamiento económico para el transporte de los productos que salían de esta zona, que venían de más al norte, por supuesto, de lo que eran las misiones jesuíticas, un territorio muy extenso, que abarcaba lo que sería hoy Corrientes, Misiones, el sur de Brasil, parte del norte de Uruguay. Toda esa zona producía yerba, tabaco, lienzos, cueros, caballos, nutrias, y todo eso había que sacarlo por el río. La ruta de la yerba mate, así como claro. Tenían en Asia la ruta de la seda, nosotros teníamos la ruta de la yerba mate, que era lo que traía estos productos, hasta Buenos Aires y Montevideo, que eran los puertos de ultramar. Sí, la producción de yerba en forma importante, a gran escala, empieza a fines del siglo XIX, en donde que empieza a hacerse ya popular y con fines de producción. Esa travesía, al principio se hacía en balsas, que eran balsas desarmables, llegaban hasta la altura de Salto Grande, en ese lugar se desarmaban,
bajaban hacia tierra y hacían un sendero que llegaba hasta por abajo de las aguas de Salto Chico. Uh-huh. En Salto Chico volvían a armar esas balsas y seguían rumbo a Buenos Aires. Con el avanzar de la tecnología y del tiempo, fue reemplazado por caminos primero, sí. Y esos caminos se hicieron un poco más extensos, ¿no? Porque era desde la zona de Yapeyuya, largaba el camino para hacer a carreta, hacia la zona de lo que hoy es Concordia, en aquel momento el San Antonio del Salto Chico. Sí. Y se generaron dos nudos poblacionales y dos nudos de transporte que estaban enfrentados, uno a cada lado del río. Uno era Concordia y el otro Salto. Y tuvieron un desarrollo en espejo. Sí. Ambas ciudades, ambas economías y ambas modalidades de transporte. ¿Por qué ambas modalidades de transporte? A partir de 1874 y un par de años después, del lado uruguayo, se hace el ferrocarril. Acá era el ferrocarril del Este, que venía desde Concordia hasta Montecaseros. Arrancaba de Montecaseros hacia Concordia para hacer el transporte de las cargas, y del lado uruguayo era entre Bella Unión y Salto. Es decir, funcionaban a espejo. A espejo. Entonces hasta acá, hasta esta época que la podemos situar fines del siglo XIX, de 1890, pongámosle un año, dentro de la idea el río estuvo visto siempre como una vía de comunicación. Y acá es donde empieza a transformarse la idea del río como vía de comunicación para empezar a interpretarlo como recurso. Uh-huh. Esa palabrita, recurso, que le ponemos a esas cosas que siempre estuvieron y que creemos que podemos aprovechar. Empieza el cambio de paradigma. Este cambio de paradigma vino con el cambio de la idea global de la economía y social en uh-huh. todo el planeta. Es decir, no fue un fenómeno aislado en este lugar. Entonces, la naturaleza fue puesta al servicio del hombre. Y es ahí donde surgen las primeras ideas para explotar Salto Grande. A quien se le atribuye haber sido la primera persona que puso los ojos, la atención en Salto Grande como un recurso aprovechable fue a don Gregorio Soler. Sí. Gregorio Soler presenta un proyecto en 1890 ante el Poder Ejecutivo de la Nación para un pedido de concesión para explotar la energía eléctrica. Lo vuelve a reiterar ante el Senado de la Nación en 1911 y 1913, y él lo presentaba que estaba liderado por un sindicato capitalista entre argentinos y uruguayos. A partir de ese momento empiezan una sucesión de proyectos muy próximos unos entre otros, ¿no? Y que es bastante llamativo. El que le sigue, decíamos que Soler lo presenta en el 90, el que le sigue fue en el año 1894 del diputado nacional de Concordia, era de Concordia, Cupertino Otaño, que presenta un proyecto de ley, fíjense el concepto que utiliza, ¿no? Para que se estudie la remoción de los obstáculos que dificultan la navegación. Es decir, ya estaba considerando a los saltos, a los rápidos del río, como obstáculos. Es decir, no eran patrimonio, no eran parte de la naturaleza, sino que ya lo considera totalmente una cosa y algo que se puede mover, se puede trasladar, se puede mover, se puede modificar. Eso pasó de diputados al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación sugirió que a ese mismo proyecto se le agregue un canal de navegación lateral. Es decir, ya los senadores lo pensaron un poquito más amplio y pensaron con un criterio de navegación. Estábamos en 1894. 4 años después, en 1898, aparece el proyecto Fábrega. Este proyecto es interesante porque es un proyecto que surge de una iniciativa de la Municipalidad de Concordia. La Municipalidad de Concordia llama a licitación para proveer agua corriente y alumbrado eléctrico, alumbrado en las calles, ¿no? Sí.
En ese momento era intendente David O'Connor. Y en ese contexto de llamado a licitación aparece el proyecto de un ciudadano de Concordia, Pablo Frávega, que lo presenta ante el Consejo Deliberante y termina siendo aprobado. Y el proyecto era interesante porque él imaginó un canal de derivación por encima, es decir, partía por arriba, aguas arriba del Salto Grande, un canal que tenía 3 metros de ancho por 2 metros de profundidad y que llegaba hasta la ciudad de Concordia. Ese canal tenía en su extremo, ya ingresando a la ciudad de Concordia, 2 turbinas. Y esas 2 turbinas iban a servir para proveer energía a las bombas que iban a subir el agua al tanque para que después sea distribuida por red previa potabilización. También energía que iba a servir para el alumbrado público de las calles y también para la industria y comercio de la zona. Este es el primer proyecto así que aparece zonal, en donde se lo piensa como con una idea de producción eléctrica. Él pide una concesión de 50 años, se le es otorgado, pero el que entra en catástrofe fue don Fábrega, que quebró con su empresa y no pudo llevar adelante el proyecto. Si no, hoy tendríamos, si don Fábrega hubiera resistido económicamente, probablemente hubiéramos tenido este canal hecho hasta la ciudad de Concordia para provisión de agua y parte de la energía eléctrica. Trato de imaginarme cómo hubiese sido el desarrollo de la ciudad a partir de eso, porque hubiese modificado gran parte de la ciudad como vemos hoy en día. Recordemos que Concordia creció mal, como dicen muchos, porque la lógica, por lo menos en la mayoría de las ciudades, es que crezca a la margen de los ríos, más allá de los problemas de inundación que tenemos, pero que vaya creciendo siguiendo la figura del río. Y Concordia fue creciendo hacia el oeste. Sí, al oeste y al norte también. Lo que ha dificultado en su momento la provisión de agua potable. Y quién sabe qué ramificaciones hubiese podido tener ese canal en algún momento. Sí, por eso era un proyecto interesante. Sí. Estábamos en 1898, sí. Entonces ingresamos al siglo XX y el proyecto que se presenta así, en forma inmediata fue ya uruguayo, en 1907, del ingeniero Juan Smith, que lo presenta ante el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, para que se elabore un proyecto en común con la Argentina, ya pide este hombre, y pide que se haga un estudio de la región. Esto tuvo después una gran importancia, el proyecto de Smith, porque a partir de su pedido se elabora una comisión que la termina liderando el propio Smith en Uruguay, que queda a cargo de la investigación de toda la cuenca del río Uruguay y de las posibilidades de hacer obras en el río Uruguay. Fue muy importante el desarrollo que hizo Smith en todo esto, tanto que muchos de sus estudios fueron la base que después utilizaron los ingenieros para la construcción de la represa de Salto Grande. Está tratando de imaginarme algo. En ese momento no existía la CARU, por ejemplo, no, que trata de poner un acuerdo entre por lo menos Argentina y Uruguay sobre el aprovechamiento del río. Es decir que, por ejemplo, este canal que quería hacer Fábrega, no me puse una marca, sí. Hubiese sido un aprovechamiento solamente del lado concordiense, o sea, modificar el río desde el lado concordiense nada más. Claro. Aunque el impacto sería sobre todo el río. Sí, cada uno de estos proyectos tenía una idiosincrasia propia, digamos, y cada uno hubiera generado un impacto diferente a futuro sobre toda la región. Pero bueno, estamos en la hipótesis de qué hubiera pasado, sí. Claro, es muy abstracto eso, sí. En 1912 aparece el primer megaproyecto, que es el de Mollard. Este hombre es un ingeniero francés al que había contactado Soler antes. Uh-huh. Recuerdan que antes el primero que dijimos fue Soler, que se interesó por todo este asunto. Soler había viajado a Francia
se había asesorado precisamente con este ingeniero, y en base al asesoramiento que había tenido trajo su iniciativa. Resulta que Molière quedó bastante entusiasmado con el tema y se vino a la Argentina. Y fue el que presenta, siendo parte ya de una empresa francesa importante, un proyecto para la concesión, pide directamente la concesión y explotación del río Uruguay, lo pide a 90 años y presenta un proyecto, una mega obra ya. Una mega obra que tenía dos partes, ¿no? Una parte norte y una parte sur. En la parte norte estaba ubicada a la altura de Salto Grande, donde está la represa, que era una represa de menor altura a la que tenemos hoy. Estaba planeada 17 metros 50, que tenía 2.200 metros de largo de la pared, que iba a ser un canal de navegación con esclusa en el centro del río, a diferencia de la esclusa que tiene hoy la represa. Una esclusa que no funciona. No funciona. O sea, está como la estructura, pero no funciona la esclusa. No está terminada esa obra. Esa obra también tenía la propuesta canales de derivación en ambas márgenes del río, y tenía una usina a cada lado de la represa. Y la segunda represa más chica la situaba a nivel de hervidero, es decir, sería un poquito al norte de Puerto Yeruá. Uh-huh. Era una represa de altura móvil la que planificaba, con unas esclusas de navegación más pequeñas y también con turbinas para poder obtener energía eléctrica. Tenía como objeto de su proyecto la navegación hasta 3,5 metros de calado, la producción de energía, atenuar efectos de las crecientes, porque era una obra que contemplaba la posibilidad de regular las alturas del río, y riego. Pedía la concesión de 90 años y el costo de la obra estaba evaluado en 14 millones de pesos oro. Vaya a saber cuánto sería eso hoy. Sí. No tengo ni idea. A ver, usted siga leyendo que yo vivo, casi siempre hay. Este proyecto tuvo sanción favorable del Senado por sobre el proyecto de Soler, al que Soler, cuando se presenta este proyecto, pide que sea rechazado porque lo consideraba un plagio del que él había presentado. Sin embargo, tiene bastantes diferencias con el que había presentado Soler. Esto, fíjense la fecha, ¿no? Porque estamos hablando, este proyecto se presenta en 1912, y si bien fue aprobado por diputados, por Senado, tuvo todo su curso favorable, esta debió ser la obra que pudo hacerse en su momento, pero resultó en un fracaso porque justo estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, sí. Así que eso condicionó la continuidad de este proyecto. Recién vuelve a tomarse nota del asunto en 1919, cuando ya toma la iniciativa el gobierno argentino. Sí. En 1919 toma la iniciativa del gobierno y genera la primera iniciativa estatal y crea una Dirección General de Navegación y Puertos, una comisión dentro de la Dirección General de Navegación y Puertos, para el estudio del aprovechamiento de 3 lugares: Salto Grande, Iguazú y Apipé. Ajá. Por suerte a Iguazú no lo tocaron. Sí. Y tomaron como referencia todo lo que había propuesto Molière y concluyen sobre la factibilidad de Salto Grande. Todo vuelve a quedar ahí en un stand-by. Había un cortocircuito en las comunicaciones y en las relaciones diplomáticas con Uruguay, sí. Que dura mucho tiempo. Y en 1936 vuelve a aparecer otro proyecto que es de un diputado por Entre Ríos, Bernardo Horn, que presenta un proyecto de ley para la licitación para construir la represa y para que se tomen como antecedentes el proyecto del gobierno de la nación, que había encargado el estudio de la factibilidad, y pide el proyecto Horn que se contemplen 4 conceptos o 4 principios que se respeten en el proyecto que se haga, que son la navegación, la energía eléctrica, el riego y control
de las inundaciones. Este proyecto tampoco llegó a su fin. Pasaron muchos años, porque recién vuelve a tomar impulso la obra de Salto Grande o el proyecto de Salto Grande por 1945-46. Lo importante de esto es decir, esto aparece como una especie de mensaje desde la historia, ¿no? Sí. Lo que empezábamos a decir de cómo se genera un cambio. Es muy probable que se hayan hecho todos los estudios de impacto ambiental. Fue una obra que después a lo mejor lo estudiaremos o lo veremos más adelante. Salto Grande tuvo un gran apoyo popular. Sí. Se generaron comisiones populares tanto del lado uruguayo como del lado argentino para que la obra se termine de concretar. Es decir, que no podemos decir en ningún momento que es una obra que se haya hecho a espaldas de la comunidad. Para nada. Fue un pedido de la comunidad y diría que casi es al revés, ¿no? Es a partir de esa presión de las comunidades de ambas márgenes que se termina impulsando al gobierno para que haga la represa de Salto Grande. Probablemente hoy, muchos años después de concluida la represa, la percepción de las sociedades que están vecinas a semejante lago de Salto Grande, hoy tengan una percepción diferente. Probablemente hoy tengan una percepción diferente sobre, pongamos un término antipático, la utilidad de esa represa. Y probablemente hoy, supongo, no sé, esto es pura hipótesis, de que en una de esas no existiría ese apoyo popular para que, si se hubiera sabido las consecuencias de esa obra, claro, impacto, sí. Es probablemente que no tenga ese apoyo. ¿A dónde quiero ir con esto? Es decir, esto es como una especie de advertencia. Por eso no quiero juzgar la calidad de la obra o si es buena o mala, sino simplemente que cuando se hace una evaluación de un proyecto, no se tienen todos los conocimientos ni todas las herramientas como para valorar qué es lo que va a ocurrir a 50 años. Claro. Ni hablemos a un siglo. Entonces, esto nos advierte para cualquier tipo de decisión en la que se vea modificado el ambiente, que no estamos en condiciones de valorar lo que puede ocurrir a larguísimo plazo y cómo nos puede condicionar inclusive nuestro futuro. Me parece que este es el mensaje un poco de toda esta historia, sin llegar a cuestionar o a valorar Salto Grande como represa. Impresionante. Mira, comparto lo que llegó un mensaje de Mauricio, le mandamos un saludo grande a Mauricio y gracias por comunicarte con nosotros. Dice: hola, buenas tardes. Qué bueno de la historia de Concordia con nuestro querido Río Uruguay, los proyectos de la represa. Qué lástima que no se hayan llevado a cabo. Hay algunos que, la verdad es que una lástima que no se haya llevado a cabo. Dice, realmente no conocía, muy interesante. Y pregunta, ¿dónde se puede leer completo esto? Dice, felicitaciones al historiador que está hablando. Gracias. Aficionado, no historiador. Esta información está en la página de CTM. En la página, o sea, esta información está en la página de CTM. Hay un apartado que es biblioteca, y dentro de esa biblioteca está toda la historia completa del río y de Salto Grande. Claro, porque hablábamos con Germán antes de que comenzáramos con la columna, de que yo conocía, por la historia de los vascos más que nada, el proyecto de Soler, pero que estaba circunscrito solamente a la parte de los viñedos, del riego y de la energía para la industria. Nada más, y que bueno, después con los cambios geopolíticos y sociales que hubo, fueron llevando y transformando toda la obra hasta, bueno, el resumen que nos hiciste vos, fantástico, hasta la conclusión de la represa de Salto Grande, que también modificó el río, pero modificó también mucho lo que es la parte social. Es decir, no fue la metamorfosis de una idea y la generación de un pensamiento solo, sino que fue la metamorfosis de toda una geografía y de un modo de vida. Exactamente. Uy, hora 15:32. ¿Te quedas un ratito más, Germán? Me quedo un ratito, dale. Bueno, vamos a la tanda, mi querido Tero, y enseguida...